Ok, miren, vamos a ver hoy un nuevo lenguaje de programación porque este lenguaje nos permite a nosotros hacer programación que utilice gráficos en 2D, sobre todo de una manera muy práctica y sencilla. Hasta este momento nosotros en el curso de programación orientada a objetos hemos aprendido bastante acerca de la estructura, de cómo organizar el código. Hemos aprendido acerca de este paradigma, por ejemplo, de herencia, polimorfismo, acerca de los constructores. Y en general les he platicado que este paradigma se utiliza mucho para hacer videojuegos, desde videojuegos comerciales hasta videojuegos con un carácter más así educativo o sencillos, ¿no? En 2D. También pues para hacer simulaciones. De hecho, el lenguaje del que viene la programación orientada a objetos Simula pues servía para hacer simulaciones. Entonces se presta mucho para ese tipo de aplicaciones. Pero hasta ahora nuestros objetos pues han sido medio aburridos, ¿no? Porque no hacen muchas cosas. Lo único que hacen es imprimir en la pantalla, hola, sus valores, etcétera, ¿no? Digamos que no han hecho mucho hasta ahorita. Y pues también, por otro lado, pues hemos programado en consola, en C Sharp, y sí se pueden hacer muchísimo código muy interesante a nivel de consola, pero requiere de escribir bastante código para poder nosotros visualizar algo. Entonces, yo les propongo que veamos este lenguaje de programación, el cual aquí estoy en su página de Wikipedia en español, ¿verdad? Donde nos... Ah, no, ese está en inglés, ¿verdad? Perdón, ahorita no me cambio a español. Pero si se fijan, este es un lenguaje orientado a objetos, por lo tanto es compatible con lo que nosotros vamos a hacer. Aunque en particular el lenguaje processing original, me voy a poner aquí en español, el lenguaje processing original se basa en Java, ¿ok? Está basado en Java y más que nada está orientado a no programadores. ¿Okay? O sea, eso es algo bien importante. Está orientado o pensado en artistas, diseñadores visuales y miembros de otras comunidades ajenos al lenguaje de la programación, pero que son artistas. Por lo tanto, trata el lenguaje de ser muy sencillo de utilizar, ¿ok? Digamos tan sencillo que hasta alguien que no es programador pueda realizar pues obras artísticas en el lenguaje y ha tenido mucho éxito en ese aspecto. Efectivamente se utiliza por muchos artistas para hacer animaciones o para hacer incluso también juegos educativos, etcétera. ¿Okay? Pero nosotros en particular, para, para hacer las cosas más sencillas, porque aquí nosotros podríamos utilizar processing, pero tenemos que bajar el programa y después tiene su propio editor y corre como en un ambiente. Aquí se ve la imagen. Pero nosotros para hacerlo más sencillo vamos a utilizar una biblioteca de JavaScript, la cual implementa eh, también las bibliotecas de programación de processing, pero en este caso lo hace utilizando JavaScript. En este caso, si nosotros estamos aquí en la página de Wikipedia, podemos ir a la página de processing, digamos oficial, que aquí está, donde se ven algunos de los ejemplos de código que se puede utilizar, que se ha implementado en processing. Pero yo quiero que vayamos a la página de la biblioteca, esta que les digo, de P5.js. Estaba viendo que de hecho se llama muy probablemente P5 porque anteriormente el dominio de processing ya estaba tomado, por lo tanto los autores el dominio que tenían era de esta forma, ¿okay? Utilizando 5 en lugar de las S. Okay, probablemente por eso a este le llaman processing, en este caso P5 y luego JavaScript.
Entonces vamos a venir aquí a esta página. Voy a ir aquí a Home. Y eso es algo que les había mostrado ayer. ¿Ok? Aquí estamos en la página principal. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver cómo esta herramienta nos va a permitir a nuestros objetos pues que hagan cosas de una manera muy sencilla. ¿Ok? Aquí la idea es que nosotros ya sabemos organizar nuestro código y podemos definir clases y después ya sabemos que se van a crear objetos que van a hacer acciones. Bueno, eso ya lo sabemos, ahora lo vamos a integrar con una forma sencilla de desplegar cosas. ¿Okay? Para esto, miren, aquí en P5 está bien fácil porque en lugar de instalar algún software o Visual Studio o algo, simplemente nos podemos ir aquí al editor. ¿Okay? Entonces aquí tenemos nuestro código y aquí tenemos un preview de lo que va a suceder. ¿Okay? Y lo clásico, aquí tenemos nuestro botón de ejecutar nuestro código y aquí vemos qué pasa. En este caso, si se fijan, vemos dos funciones. Estas dos funciones prácticamente son la base del lenguaje y lo que hacen es lo siguiente. Esta función de setup, como el nombre lo dice, se ejecuta una sola vez y prepara, digamos, el tablero o el campo, el mundo donde nosotros vamos a estar trabajando. Y esta función de draw lo que hace, imaginen, es que itera o es más bien como un frame que se va a estar dibujando constantemente. ¿Okay? Por ejemplo, si yo aquí lo corro, este programa, ¿okay? Si se fijan, se ve simplemente un canvas. Aquí con este método se crea un canvas de tamaño 400 por 400. ¿Okay? Digamos que aquí mide 400 y 400. Por ejemplo, yo lo puedo aquí cambiar. ¿Okay? Lo vamos a poner 800 por 800. ¿Okay? Ya lo ejecuto de nuevo y ya se hace un canvas más grande. Y aquí este background nos dice, bueno, se pinta este background de un color gris. En este caso, background tiene una sobrecarga, de tal manera que puede tomar un parámetro entero que va de 0 a 255 y que sería de blanco a negro. ¿Okay? Entonces, si yo lo quiero un poquito más oscuro, el canvas, pues lo puedo subir aquí, por ejemplo, 30. ¿Okay? Y ya de esa manera lo corro otra. Ah, no, se va haciendo más claro, ¿no? A ver, vamos a poner aquí 0. Ok, vamos a poner 0. Ya lo vemos que es completamente negro. Entonces va de lo más oscuro a lo más clarito. O sea, lo suave es que si se fijan podemos nosotros aquí jugar aquí con los valores y darnos cuenta de cómo va funcionando ahí la cosa. Ahorita voy a mover el... Esto se me hace que está demasiado grande. Lo voy a poner aquí porque eso lo vamos a estar viendo. ¿Ok? Entonces lo voy a poner acá arribita. Muy bien. Entonces, se fijan, podemos básicamente realizar acciones llamando métodos que lo que hacen es hacer un dibujo. Ahorita lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a correr varios tutoriales así básicos y les quiero dar las ligas para que ustedes los vean ya en mayor detalle. Me voy a regresar aquí un poquito para que vean qué pasos vamos a ir siguiendo. Entonces me regreso aquí a la página. Ups, me fui mal. Le voy a poner aquí Home P5. Aquí ustedes pueden irse para los primeros ejemplos. Aquí en Learn. Y después esta opción de vamos empezando. ¿Ok? Get started. Vamos a iniciar. Eso es lo que voy a seguir. Lo tengo acá en otro navegador y lo vamos a usar. Ya más adelante, este es un libro que yo les recomiendo mucho, que se llama The Nature of Code, en el cual se presentan los principios muy importantes generales de programación y también yo creo que las bases para hacer muchos videojuegos de 2D, porque tiene aspectos importantes, por ejemplo, el uso de vectores para describir el movimiento de partículas. También tiene fuerzas,
¿ok? Con el cual se pueden hacer simulaciones ya avanzadas. Incluso cuando ustedes vean, no sé si ya llevaron la materia de física, pues van a ver las diferentes fuerzas, cómo actúan, etcétera. Se pueden hacer aquí simulaciones muy importantes en processing. ¿Okay? Entonces, este tipo de cosas para alguno de los juegos que vamos a utilizar, algunos de estos conceptos son bien importantes. Entonces, ese es un libro que les recomiendo. Okay, The Nature of Code es gratuito, está en línea, está hecho en Processing, pero ese está hecho en Processing de versión Java, o sea, en Processing original. Ok, entonces vamos a hacer esto de Get Started. Yo aquí lo tengo en otro monitor y lo vamos a ir viendo. Ok, entonces aquí en este caso, les digo, aquí corremos. Esto se ejecuta cada vez. Y lo que vamos a hacer primero es dibujar una elipse. Ok, entonces voy a poner lo siguiente. Voy a poner aquí elipse. Y en este caso el método elipse va a dibujar una y lo que hace es primero recibe dos parámetros donde le vamos a decir cuál es el centro del elipse en píxeles. Se supone que aquí está 0,0 y van creciendo hacia los lados. Por ejemplo, lo voy a poner con un centro en 50,50. Y la elipse va a tener un tamaño de, por ejemplo, 20,20. ¿Okay? Vean lo siguiente ahorita, ya lo ejecuto y aquí se dibuja la elipse en esas coordenadas. Si se fijan aquí yo no le puse punto y coma porque en JavaScript, de hecho muchos programadores tienen el estilo de no poner punto y coma. A mí me gusta poner punto y coma pues porque es lo clásico en otros lenguajes, entonces puede ser opcional ahí el punto y coma. Bueno, ya lo dibujo y si se fijan, ¿qué sucede? Aquí se está dibujando constantemente esta elipse, ¿okay? Aquí en ese punto. ¿Okay? Ahora, vamos a ver también qué tan sencillo sería interactuar con el dibujo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí un if, simplemente aquí, if. Y le voy a preguntar si se presionó el mouse is pressed, o sea, si se está presionando el mouse, vamos a hacer lo siguiente. El fill, en este caso vamos a dibujar el elipse, pero imagínense que yo ya tengo una brocha y tengo ciertos valores de cómo voy a dibujar. Uno de ellos es el fill, si se fijan por default es blanco. Entonces si el mouse está presionado, pues lo voy a pintar negro, quedamos que era el 0. ¿Okay? Y después aquí voy a decir lo siguiente, else, y lo que vamos a hacer, lo vamos a pintar blanco. Quiere decir que aquí la brocha con la que yo voy a pintar va a pintar de color blanco, que sería 255 en este caso. Sí hay colores, pero para colores tenemos que indicar pues 3 parámetros, que sería el rojo, verde, etc. También hay otras maneras de especificar el color. ¿Okay? Entonces ya lo corro de nuevo y si se fijan, si yo presiono el mouse, pues se pinta de color negro. ¿Okay? Ahora, lo que también puedo hacer, fíjense, es en lugar de que siempre se pinte en esta posición, en 50,50, yo lo quiero que se posicione donde está el mouse. Entonces para eso también dentro de este método tenemos esta otra variable que sería mouse y la coordenada en X y aquí mouse y la coordenada en Y. Ok, de tal manera que si lo corro, se fijan cómo, bueno, en este caso me sigue el mouse. ¿Por qué? Porque como estoy dibujando cada vez, quiero que vean cómo se borra. Imagínense que se pinta el círculo, pero después vuelvo a pintar el background de tal manera que se
se pinta sobre ese círculo que estaba y así sucesivamente, por lo tanto se ve que se está moviendo. ¿Okay? Pero a lo mejor yo no quiero eso, sino yo quiero que una vez que se quede pintado no se refresque, pues entonces lo que puedo hacer es simplemente, puedo comentar aquí este repintado del fondo, y ahora si se fijan se va indicando dónde voy pasando yo el código, y cuando lo hago negro en ese momento se pinta en negro. Ok, se fijan, entonces lo que quiero que vean es que constantemente estamos ejecutando este método como en un loop, borrando lo que está antes. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Hasta este momento? Por mi parte no, profe. No. Ok, bueno, a ver, vamos a hacer otro programa. Aquí lo que voy a hacer es simplemente vamos a dejar que se mueva sola nuestro elipse ahí. Okay. Una manera de hacer eso en este caso es cambiar estas variables de aquí, de mouse X y mouse Y, okay, y hacerlos variables. O sea, por ejemplo, algo como esto. Le voy a poner aquí X, okay, una variable entera X y una variable entera Y. Okay, y lo que hago es que cuando se presione el mouse, X y Y toman ese valor. Porque si se fijan aquí, como que me estás siguiendo, pero yo quiero que más bien en el momento en el que lo presione se consideren estas variables. Entonces esto ya cambiaría, esto sería variable, pero lo voy a hacer incluso sin presionar el mouse, que solo se muevan estos valores. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Lo primero que tenemos que hacer es dejar aquí como una variable el valor de X. Aquí en JavaScript lo podemos hacer así, simplemente empieza en 0 y let Y igual a 0. Ok, de esta manera. Entonces aquí, o incluso podría empezar en 50 como estaba anteriormente, que se pinte ahí. Ok, y lo que podríamos hacer, si yo quiero que se vaya moviendo solo, va a estar aquí, y lo que voy a hacer es simplemente en cada iteración irle sumando 1 a estos valores. ¿Okay? Entonces lo que podríamos hacer aquí es simplemente ponerle X más, ahorita lo voy a hacer así, se le suma 1 a X y a Y también. Ok, a ver, lo voy a correr. Disculpen. Se fijan, se ve como que se va moviendo ahí la elipse. ¿Por qué? Porque si se fijan, cada iteración, recordemos eso, se está pintando. Cada iteración, en lugar de tener la posición en 50 y 50, pues ahora es 51, 51, 52, 52 y así sucesivamente. ¿Ok? Mira, ahí va de nuevo. Yo podría hacer, por ejemplo, voy a hacer otra cosa aquí. Voy a poner que cuando el mouse se presione, ok, fíjense, cuando el mouse se presione, yo voy a decir que X es igual a mouse, la posición del mouse en ese momento en X, y Y es igual a la posición del mouse en Y. Ok, voy a hacer ese cambio, lo ejecuto. Y aquí si se fijan, ahora yo cuando hago clic en el mouse, en ese punto empiezan se genera una elipse, o más bien simplemente voy modificando, no genero una elipse.
voy modificando el pintado de esta elipse a partir de ese punto. Entonces imagínense que ya va a llegar. Ah, bueno, ya lo vuelvo a poner aquí. Ok. Y por ejemplo, pues con esto podríamos hacer algo así como, vamos a suponer que estamos pensando en hacer algo como Space Invaders, por decir algo. Pues lo que yo podría hacer es que X, okay, este valor de aquí, se mantenga constante. Y Y en lugar de sumar un número, como voy a disparar hacia arriba, se va a restar. Le voy a restar 1, por ejemplo. Y ya, entonces aquí podría empezar a disparar, digamos. Aquí lo importante es que si se fijan, yo lanzo 1, pero nada más tenemos un solo paquete de X y Y. Pero ¿cómo le harían? A ver, piénsenlo ustedes. Para yo poner varios objetos así y cuando yo lo haga varias veces, imagínense que se vayan varias balas, vamos a suponer, si son ahorita, se vayan dibujando varias balas hacia arriba. ¿Cómo le harían ustedes? A ver, América. Tal vez podría ser poniendo otras variables. Ajá, exacto. O sea, lo que ocupamos es tener más variables, pero en este caso, imagínense, yo voy a poner, pues ahora x1, y1, x2, y2, x3, y3, y tendría pues ya ahora sí muchos moviéndose al mismo tiempo, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en el curso? Que para hacer cosas como esa, pues mejor lo que podemos hacer es hacer una clase. ¿Ok? Voy a definir un nuevo tipo de dato y esta clase va a ser la clase, pues, bala en este caso, no sé. Y yo, como propiedad a esa bala, le voy a poner X y Y. ¿Ok? De tal manera que cuando yo presione el mouse, más bien se va a construir un objeto y en el constructor le voy a poner yo aquí, le voy a pasar mouse X y mouse Y. De tal manera que se va a hacer ese objeto y se va, simplemente se va a inicializar y ya con eso pues tengo muchos objetos y los voy creando y cada uno lo tengo que guardar en una lista porque cada iteración tengo que decirle a todos los objetos que se dibujen. ¿Se acuerdan que algo así hacíamos nosotros en clase? Que hacíamos siempre un ciclo y ahora todos los músicos están afinando, ahora todos los músicos están saludando. Igual, vamos a hacer un ciclo y le vamos a decir a todos nuestros objetos que se vuelvan a dibujar. Y cada uno se va a ir dibujando, así como aquí, ¿ok? Pero nada más que aquí va a haber un ciclo, un for, donde yo le voy a estar diciendo a todos que se vayan dibujando. Y ahora sí ya puedo hacer las balitas y que todas se vayan hacia arriba. ¿Ok? Entonces ocupo, para poder hacer ya algo como eso, ocupo clases. ¿Okay? Necesito definir clases y en esos métodos lo que voy a tener va a ser cosas sencillas como dibujar una elipse. Esas serían las propiedades. ¿Se acuerdan que ya tenemos nosotros nuestra clase figura y la figura tenía, en este caso, tenía las coordenadas y un método que dibujaba la figura? Aquí en este caso cada una podría tener también el fill. Aquí le voy a poner, por ejemplo, voy a ir cambiando el fill o el relleno, el color del relleno, y este se lo voy a poner que mide X. ¿Okay? Cuidado, aquí en este caso se supone que no nos podemos salir mide 400. Bueno, puede darse el caso. Entonces lo voy a hacer para que no vaya a haber algún error. Le voy a poner 255 por 255. Entonces para que vean cómo puede ir cambiando el color. ¿Okay? Pero es que a X no le cambio nada, ¿verdad? Le voy a poner aquí entonces Y. ¿Se fijan cómo se va haciendo más oscuro conforme va avanzando? Esto es porque el fill afecta a lo que estoy dibujando. Entonces, cada
cada objeto tipo bala, para determinar qué color va a tener, pues también internamente va a tener un color y antes de llamar a dibujar elipse, vamos a tener el fill para que se dibuje. ¿Okay? En este caso, si se fijan, también tiene un borde. ¿Okay? Le podemos poner, por ejemplo, stroke, que en este caso sería como borde. Le voy a poner, a ver, 0, a ver qué pasa. Bueno, pues 0 va a ser negro, ¿verdad? Le voy a poner 255. Ok, y así ya lo voy a correr. Y se fijan, el borde también es blanco. Y ya cuando se va, pues ahí se ve el borde. Pero también tiene propiedades. Entonces, con eso, si se fijan, básicamente lo que tenemos nosotros aquí en Processing es la manera una manera en la que nuestros métodos ahora sí van a hacer cosas de una manera bien sencilla. ¿Okay? Si yo quiero que se dibuje, pues ya, simplemente lo pongo. Entonces, digamos que aquí aprenderíamos en Processing cosas bien sencillitas como dibujar elipses, el stroke, como irlo repintando, pero para darle vida ya y tener ya un juego, pues necesitamos crear clases para que dentro de esas clases haya estos paquetes, ¿verdad? Y de esa manera lo pueda hacer. Ok, déjenme ver aquí nada más un mensaje. Ok, ahorita lo veo. Bueno, entonces esta sería una manera así muy sencilla les decía, ya de darle vida a nuestros objetos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo haría una clase? Si yo digo, ok, bueno, ya quiero hacer esta clase de la que estamos hablando y tal vez una lista. Okay, también les digo, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, por lo tanto tiene esas... la posibilidad pues, de tener clases. Ahorita, por ejemplo, me voy a regresar aquí a Processing nada más. Si aquí estoy dentro del editor. Bueno, ¿saben que voy a crear una nueva ventana? Ok, de aquí. Ok, y vamos a ver la referencia. Es lo que también me gusta, que tiene muchísimos ejemplos y todo aquí Processing. Aquí, por ejemplo, podemos ver Help y tiene también tiene ejemplos, de tal manera que yo puedo ir y ver ahí diferentes ejemplos en los que nos podemos basar. ¿Okay? Bueno, les decía, podemos venir aquí a la referencia y realmente les digo, mucho esto es JavaScript. Por lo tanto, si yo veo que quiero crear una clase, aquí está la documentación y esa sería la manera de crear una clase. ¿Okay? Si se fijan, se parece a lo que hemos estado haciendo. Clase rectángulo. Eso ya lo deben de tener ustedes una idea porque ya lo hemos hecho en C#. Nada más aquí ponemos clase rectángulo. Este es el bloque de la clase. Y ahora aquí, en lugar de llamarse igual que la clase, nuestro constructor pues se llama tal cual constructor. Y también recibe por ejemplo en este caso 3 valores. Si se fijan en JavaScript no necesitamos poner de qué tipo son. Y simplemente hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Pues name se guarda aquí, en height y width. Y después aquí puedo yo crear un objeto, ¿verdad? Simplemente le pongo let square, que es el nombre de mi referencia, como veíamos en C#. Y aquí creo el objeto como ya lo hemos visto, ¿verdad? Esto es igual, esto yo estoy seguro que ya lo conocen. Y básicamente ya después lo puedo utilizar square.name y pues me va a imprimir el nombre. Square.width me va a imprimir el ancho y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Qué otra cosa ocupamos? Pues ocupamos también herencia y eso lo veríamos ya de hecho en la documentación ya de JavaScript. Vamos a decirlo así. Hay una que a mí me gusta también mucho que es esta de Mozilla, donde aquí ya podemos tener ejemplos y poder ir viendo básicamente la programación orientada a objetos, así muy sencilla como la maneja JavaScript. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos herencia.
Para herencia sí se utiliza el nombre extend. Y también aquí mandamos llamar, en lugar de mandar llamar acá afuera base, aquí simplemente le ponemos super y ya sería todo. O sea, fíjanos, ya si ustedes conocen programación orientada a objetos, todo esto debe ser, ok, pues simplemente en C# lo hago de esta manera, aquí en JavaScript lo hago de esta otra manera. Okay. Obviamente JavaScript tiene muchos más formas de programarse y todo, pero para lo que vamos a hacer con este tipo de elementos bastaría. ¿Okay? También pues tenemos while, tenemos nuestros ciclos, por ejemplo tenemos el for, y eso se parece mucho a nuestro for each de C#. También tenemos listas, aquí me voy a regresar para verlo acá dentro de processing. Tenemos nosotros métodos de arreglos. Okay. Array functions, por ejemplo, para agregar un elemento al final de un arreglo, lo hacemos de esta manera. Vean cómo se declara el arreglo, simplemente let myArray y lo inicializamos simplemente, ya lo podemos imprimir. Y para agregar algún elemento, pues podemos utilizar este método append, que es agregar al final de este arreglo este objeto. Ya si lo imprimimos, pues se imprimiría de esta manera. ¿Okay? Y vean cómo es bien fácil probarlo también. Por ejemplo, a ver, vamos a probar esto. ¿Okay? Voy a poner, lo copio y me vengo acá a mi editor y aquí en Setup lo pego. Okay, aquí le voy a poner control V. Okay, print my array y después lo que voy a hacer es agregar un nuevo elemento al final y volverlo a imprimir. Ok, pues vamos a hacer eso. Ok, ya me lo traigo aquí y ya, lo vamos a ejecutar. Ok, y aquí si se fijan, aquí cuando mandamos imprimir, aquí abajito es donde se ve. Entonces está aquí mango, apple, papaya. Aquí se está haciendo bueno, hicimos el setup y se imprimió. Entonces básicamente se imprimió lo que estamos viendo. ¿Ok? Mango, apple, papaya, ahí se está viendo. Cada uno de los objetos son cadenas. Se fijan, es fácil hacer este código. Ahora, aquí también, por ejemplo, nada más se sugiere y mejor utiliza el método push del arreglo. Ok, entonces digamos como que esa es una opción que se tenía en processing, pero ahora que ya el lenguaje de JavaScript incluye algo como append, pues podemos simplemente ponerle aquí my array .push y aquí el valor que queremos. Vamos a ver si lo acepta porque esto es de una nueva versión. ¿Okay? Entonces vamos a ver mango y ya de esa manera lo estamos insertando el valor al final. Le puse, ya hay otro mango, pero bueno, así simplemente para ver. Y ya lo volvemos a correr. Ok, vamos a ver si se fija, no imprimió nada. Quiere decir que entonces todavía no está lista esta forma de llamarlo. Ok, como que, hey, cuidado, más adelante lo vamos a implementar en futuras versiones. Ok, entonces esto todavía no está implementado. Array.push. Sí lo hice bien, ¿verdad? A ver, vamos a checar. myArray.push. Sí, se lo hice bien. Pero probablemente todavía aquí no se tiene esa versión nueva dentro de esto que está ejecutando el código. Ok, probablemente si lo tienen ustedes en otro navegador que ya tenga la biblioteca, o a lo mejor hay que agregar antes la nueva, como una especificación de una nueva versión de JavaScript, pero para que funcione. Pero bueno, lo podemos dejar como estaba. Y básicamente tenemos esto: arreglos, ciclos, podemos tener clases, herencia. La herencia ya incluye polimorfismo. Y entonces básicamente con eso podemos empezar a programar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? ¿Cómo se les hace?
Fácil, difícil. Más, le quería decir, profe. Sí. Se ve muy chiquito. No, casi no alcanzo a ver. Ah, se ve muy chiquito el todo. Sí, ¿verdad? Pues sí, más que nada el código. Se ve muy chiquito y no sé. A ver, déjenme ver si se puede. Déjenme ver a ver si se puede. O sea, puedo hacerlo como que el view se haga mayor. Zoom in. Ok, control más. Sí, no sé. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, se ve mejor. Se mira mejor. Ay, pues me habían dicho desde antes. Yo le hice zoom a mi pantalla y con eso ya podía ver, por eso no le había dicho. Ah, ok. Pues bueno. No sé cómo hacerle zoom. Ok, entonces, bueno, esa es básicamente la idea, lo que les quería mostrar para que vean que es sencillo. Ya si tuviéramos nosotros aquí una clase y todo, eso es lo que ya veríamos más adelante. Pero con unas 3, 4 clases ya tendríamos lo necesario pues para hacer un juego como los que me han mostrado, ¿no? Como ejemplos que se podrían hacer. Ahí la idea simplemente sería tener una lista, por ejemplo, para ir mostrando el patrón que va dejando un círculo y cómo va creciendo. Pues agregamos más elementos a la lista, más elipses, y al momento de dibujar, cada objeto tendría un método dibujar, lo iríamos incrementando y así podemos ir haciendo eso. O sea, a un nivel básico es bastante fácil hacerlo, digamos. Con ya el conocimiento que ustedes tienen y simplemente aprendiendo un poco cómo se utiliza esta biblioteca de JavaScript. ¿Ok? ¿Algún otro comentario respecto al lenguaje y al tipo de cosas que podemos hacer? Pues a mí me pareció muy interesante, la verdad. Sí me gustaría aprender un poquito más. Ok, muy bien. Entonces, sí, me gusta. Sí, van a ver que a mí también me gusta muchísimo, se me hace muy muy suave y el lenguaje JavaScript también pues está muy interesante y les digo se utiliza bastante y está muy sencillo y van a ver que van a poder hacer cosas bonitas y que digan, ah miren, ya este programa ya lo hice y en este tipo de casos la programación orientada a objetos es muy buena y hace que todo se haga más sencillo, lo van a ver. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir viendo un poco de esto a la par de lo que estamos viendo en la materia de C#. Les digo, ya con lo que conocemos de C# ya tenemos todo el conocimiento de orientación a objetos para transferirlo, digamos, a JavaScript. Lo de excepciones y archivos también lo vamos a ver, claro, y vamos a hacer alguna tarea al respecto, pero ya con esto vamos a hacer nuestro proyecto donde vamos a aplicar lo importante del curso, que era el paradigma orientado a objetos. ¿Ok? Bueno, entonces finalmente les recomiendo este libro, The Nature of Code. Para este sí, si lo quieren seguir tal cual, pues ahorita, si se fijan, está en Java. No sé si haya una versión para JavaScript. Como es un libro que es Creative Commons, pues uno lo puede reutilizar y lo puede poner, por ejemplo, los ejemplos en JavaScript si se quiere. Si se fijan, aquí se ejecutan también algunos algo del código, por lo tanto esto seguramente está en JavaScript. Pero es un muy buen libro, natureofcode.com. Ahí es donde está ese libro, la referencia y eso es todo. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a continuar con el tema de excepciones. Ok, profesor, mañana. Hasta mañana. Bye.